Arrojaron a la mujer apache al pozo para que muriera. Ella gritó pidiendo auxilio, pero solo un hombre respondió. Antes de adentrarnos en esta historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas. El caserío no era más que un puñado de chozas castigadas por el sol, apiñadas junto al camino de los arrieros, un sitio al que casi nadie se detenía salvo por necesidad. El sol de Nuevo México caía pesado sobre la tierra, incrustando polvo en cada rendija de madera y piedra. El aire temblaba en el horizonte como fuego. Jonas Hale avanzaba despacio, el rengueo de su pierna hacía que el vaivén en la silla se viera torcido. Llevaba lo justo, harina, municiones, quizá tabaco, y nada más. No tenía compromisos ahí, ni conocidos que lo esperaran. Pocas veces permanecía en un sitio más del tiempo que le tomaba llenar sus alforjas. A sus 39 años, Jonas arrastraba demasiados inviernos y pérdidas en la frontera. Ya no era explorador, ahora cuidaba su propio rancho, pero cargaba encima las huellas de años de emboscadas, noches heladas y silencios interminables. Una cicatriz le cruzaba el hombro donde alguna vez le alcanzó una lanza comanche y la cojera venía de la bala de mosquete que le dejó la guerra. La gente casi no le dedicaba una mirada, solo lo veían como a otro hombre callado bajo su gabán polvoriento, y así le gustaba. Amarró su caballo afuera de la tienda de intercambio, compró lo que necesitaba sin mucha palabra y regresó hacia el camino. Pensaba acampar a un par de millas, cerca de un arroyo seco que había visto antes de llegar. Su idea era desaparecer antes de que alguien en el pueblo reparara en él. Entonces lo escuchó. Al inicio fue tenue tanto que creyó que era el viento colándose entre las tablas flojas. Luego volvió áspero, desgarrado, flotando en un aire que no tenía a dónde hierre. Jonas se detuvo de golpe apretando la rienda en su mano. Escuchó otra vez. Ahí estaba. Un ruego débil quebrado ayuda. Siguió el sonido sus botas arrastrando polvo hasta llegar al viejo pozo en las afueras. Las piedras estaban blanqueadas por el sol sin cuerda ni cubo desde hacía años. Se inclinó encandilado por la luz. Allí abajo estaba ella, joven por su vestido, y sus facciones se notaba que era apache. El cabello pintabello oscuro pegado a su rostro, la piel raspada contra la piedra. Estaba encogida al fondo con un brazo torcido en mala posición. Su vestido desgarrado en el pecho, prueba de la caída. El sudor le corría mezclado con polvo. Al ver su sombra interrumpir la claridad, levantó la cara. Sus labios se movieron otra vez, suplicando que no la dejara ahí. Jonas apretó la mandíbula. Conocía a esa clase de gente del pueblo. Ya había visto lo mismo antes. Si estaba en el fondo, alguien la había empujado. No preguntó razones, no llamó a nadie. Sabía que nadie acudiría. Por un instante dudó. Pensó en seguir de largo. Ella no era su responsabilidad. Cada vez que había intervenido antes, le había costado sangre, recuerdos que aún lo despertaban en la noche. Su pasado estaba lleno de voces que no pudo salvar. Pero algo en la manera en que ella intentaba incorporarse aún con el brazo inútil, le golpeó fuerte. No podía marcharse. No otra vez. Jonas desató la soga del aparejo de su caballo, la aseguró y la lanzó hacia abajo. Su voz bajó firme, controlada. «¡Agárrate!» Con el brazo bueno. Ella lo miró dudosa, como si no supiera si confiar en un extraño. El miedo le cruzó el rostro, pero no había otra opción. Extendió la mano, los dedos temblando al cerrarse en la cuerda. Jonas afianzó las botas contra la piedra y tiró con todas sus fuerzas. La soga crujía, la arena se le metía a las palmas, ella jadeaba en cada intento. Tardaron más de lo que él quisiera. El hombro, le ardía la pierna vieja, le gritaba, pero no se detuvo. Poco a poco, centímetro a centímetro, ella subía los pies descalzos, rozando la pared, el cuerpo retorcido de dolor. Cuando al fin logró asomar la mano sobre el borde, Jonas la sujetó de la muñeca y la sacó arrastrándola a suelo firme. Ella se derrumbó contra él, respirando agitada con el vestido hecho jirones. Se cubrió el pecho rasgado con vergüenza en los ojos. Jonas no apartó la vista. Se quitó el gabán polvoriento y se lo colocó encima seguro y firme sin pedir permiso. Ella se quedó quieta bajo ese peso, el pecho subiendo y bajando, el sudor brillando en la sien. Jonas la observó. Era joven, no más de 24.
Tenía un moretón en la mejilla y los brazos hinchados. Sus ojos oscuros y penetrantes, incluso bajo el dolor, se encontraron con los de él cargados de desafío y también alivio. Jonas soltó un largo suspiro. Ya no quedaba la pregunta de si debía abandonarla. No podía no esta vez. La tomó bajo las rodillas, la levantó despacio pese a su quejido, y la acomodó sobre el lomo de su caballo. Sus propias piernas se resentían por el esfuerzo, pero no lo mostró. Era demasiado ligera, pensó mientras comenzaba a guiar al animal rumbo a las colinas. Su mente se mantenía alerta. No sabía su nombre ni su historia, pero lo importante lo tenía claro. La habían dejado para morir, y nadie más respondió a su voz. Eso bastaba para él. Y mientras el caserío se hacía pequeño a sus espaldas, sintió de nuevo ese viejo peso de las decisiones que no se pueden desandar. De esas decisiones de las que uno ya no puede volverse atrás. Jonas guiaba el caballo con paso constante por la vereda reseca que subía a los cerros. Sus botas arrastraban en la tierra con cada paso desparejo. La mujer yacía recostada sobre la montura, aferrando su abrigo contra el pecho. El brazo herido pegado a las costillas. Su respiración era apenas un hilo. Cada bache en el camino le arrancaba un gemido. El sol ya bajaba alargando las sombras sobre el desierto. Jonas sabía que le quedaba poco menos de una hora antes de que la oscuridad lo envolviera todo. No pensaba dejarla cerca del poblado donde la habían arrojado al pozo. Lo que le hubieran hecho ahí era evidente que a nadie le importaba si sobrevivía o no. Mientras caminaba la miró de reojo. Ella lo observaba con desconfianza aguda, los ojos fijos en él. No confiaba en él. Lo notaba en la forma en que se apartaba apenas, aunque dependía de él para no caer. Era lógico. Para ella seguía siendo un extraño, un hombre blanco con el mismo aspecto de quienes la habían maltratado. No podía esperar que distinguiera la diferencia todavía. Mientras avanzaba, Jonas pensaba: ¿quién la habría tirado? No había visto a nadie cerca del pozo, pero se lo imaginaba. Manos ebrias, cargadas de odio y miedo. La acusaron de robo sin prueba alguna. Siempre era más sencillo culpar a una apache que mirar sus propios errores. Ya lo había presenciado en muchos pueblos. Desaparece comida, se pierden herramientas y enseguida acusan al primer rostro moreno que encuentren. Los demás se hacen a un lado, ocupados en sobrevivir como para enfrentarse a la multitud. Se detuvo un momento para revisarle el brazo. La coyuntura estaba hinchada y amoratada, torcida de un modo que le revolvió el estómago. Sospechó que estaba fracturado. Ella intentó apartarse al sentir su toque. Apoyó la quijada contra el dolor, pero él la miró fijo y murmuró bajo: «Hay que vendarlo. Si lo dejas así, perderás el uso de él». Ella no respondió, pero dejó de resistirse mirando cómo él sujetaba el brazo firme contra el cuerpo con tiras de costal viejo que fue desgarrando. Sus manos se movían con cuidado, precisas, sin más contacto que el necesario, aunque él sintió el calor de su aliento cuando giró el rostro avergonzada de su debilidad. Para cuando llegaron al campamento, la luz ya era azulada y el aire se había enfriado. Su refugio no era más que un círculo de piedras con ceniza, un ramaje de pino y una lona extendida en el suelo. Siempre había viajado ligero. Esa noche tendría que alcanzar para dos. Jonas la bajó despacio del caballo, acomodándola junto al fogón. Ella no podía sostenerse sola, y con la mano buena se aferró a su manga antes de soltarla de golpe. Jonas prendió el fuego con rapidez, chispas, encendiendo ramas secas de mezquite hasta que la flama corrió. La lumbre dibujó sombras en su rostro, dejando ver el moretón en la sien y las raspaduras crudas del cuello. Ella no paraba de ajustarse el abrigo, procurando tapar los jirones del vestido. Jonas lo notó, pero guardó silencio. Solo le alcanzó un jarro de lata con agua y esperó a que bebiera el líquido escurriéndole por la barbilla al tragar con prisa. «¿Nombre?», preguntó él tras un largo rato con voz baja pero directa. Ella dudó, los ojos oscuros achicados. Se notaba que pensaba por qué decirle nada. Pero al final contestó ronca Naya. Él asintió una vez. Jonas. Nada más hacía falta. No le habló de su vida ni preguntó por la de ella. Las cicatrices de ambos se veían sin palabras. Ella se arrimó más al fuego buscando calor en su piel.
Sus ojos repasaron el rifle apoyado contra una piedra a su lecho rústico, el pequeño bulto de provisiones. Jonas casi podía escuchar sus preguntas calladas. ¿Por qué la ayudó? ¿Por qué no se fue como los otros? No pensaba darle explicaciones. Aún así terminó hablando más de lo normal. Te escuché. Con eso bastaba. Sus ojos lo sostuvieron un momento antes de apartarse apretando los labios. Jonas preparó un puchero de frijoles y compartió la mitad con ella observando cómo comía torpe con la mano buena. Tenía tanta hambre que no dejó nada, aunque su orgullo la mantenía rígida, como si no quisiera admitir necesidad. Cuando acabó, se recargó contra la montura que él había puesto atrás y cerró los ojos. El sueño le fue venciendo aunque no se dejó ir, hasta que lo vio acomodarse cerca con el rifle en las rodillas y la mirada fija en la sierra oscura. Jonas permaneció ahí largo rato, sus pensamientos pesados. Entendía lo que significaba. Al sacarla del pozo había ligado su destino al de ella. Los hombres que la tiraron no aceptarían que siguiera viva, y si descubrían que él fue quien la rescató, lo marcarían igual. Podía dejarla al amanecer huir antes de que llegara el problema, pero en sus entrañas sabía que no lo haría. No había podido apartarse de sus gritos ese día, y sabía que tampoco lo haría al siguiente. Con el amanecer el caserío empezaría a murmurar, y los hombres que la querían muerta volverían a moverse. Jonas entendía que ya no se trataba solo de darle techo una noche. Era el comienzo de otra cosa, aunque aún no le ponía nombre. Cuando clareó el fuego estaba en brasas humo fino trepando en espirales. Jonas apenas había conciliado unos minutos de sueño. La espalda le dolía por el suelo duro. El rifle todavía cruzado sobre sus piernas. Había mantenido la vista clavada en el cerro toda la noche, esperando un movimiento que nunca llegó. El desierto estaba callado, solo los coyotes a lo lejos. Al voltear hacia ella, Yokenia seguía bajo su abrigo acurrucada junto a la montura, el pecho subiendo y bajando con calma. Dormida parecía más joven. Su rostro sin la desconfianza dura que mostraba despierta. Jonas se incorporó despacio probando su pierna antes de apoyar todo el peso. La cojera se sentía peor con el frío de la mañana, endureciendo la vieja herida. Aún así, avivó el fuego con ramas secas, y luego caminó hasta el arroyo a media milla para llenar la cantimplora. Lo hizo rápido sabiendo que no debía dejarla sola mucho tiempo. Pensaba en qué pasaría si alguien del pueblo seguía las huellas. No había visto a nadie la noche anterior, pero hombres llenos de odio no necesitaban muchos motivos para salir a buscar. Al regresar, ella estaba despierta, incorporada, sujetando fuerte su abrigo. Sus ojos lo siguieron de principio a fin tensos, hasta que reconoció que era él. Jonas captó la mirada, ese miedo convertido en alerta. Estaba lista para huir o pelear incluso en su estado. Lo respetó. Se agachó junto al fuego, sirvió agua en un jarro y se lo pasó. Ella bebió despacio, ahora cuidando no derramar. Él notó su brazo otra vez, la hinchazón peor que la noche anterior. La venda improvisada seguía, pero no aguantaría mucho. Necesitaba una férula. «Tendrás que mantenerlo quieto», dijo Jonas. Su voz era grave de tanto callar, pero firme. «No podemos arriesgar que suelde mal». Ella no apartó la mirada. «¿Por qué ayudarme?». Las palabras fueron bajas, pero pesadas. La noche anterior no lo había preguntado, aunque él ya había visto esa duda en sus ojos. Ahora quería la verdad. Jonas vaciló moviéndose incómodo. Podía haber esquivado la respuesta, pero ella merecía más que silencio. «Porque he escuchado voces antes y no respondí. No podría vivir otra vez con eso», dijo las palabras mirando al fuego. Ella lo estudió como pesando cada sílaba, y luego asintió apenas. No agradeció, no suavizó el gesto, pero dejó el asunto ahí. Trabajó la férula cortando ramas y sujetándolas con tiras de su cobija. Al tocarle el brazo, ella se estremeció conteniendo un quejido. «Quietecita», pidió él sin dureza, y ella obedeció. Sus manos firmes, acostumbradas a curar heridas del campo. Al terminar le vio sudor en la frente, pero también alivio. Ella probó el peso del entablillado y dejó caer los hombros.
Después, le sirvió frijoles del puchero, y esta vez comió con más calma observándolo como si quisiera descifrar qué clase de hombre